Mateo 6:33, la fue con exactitud. Llamamos Mateo 6:33, dice la Biblia, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Qué importante es que obedezcamos a Dios como Él dice. Busca primero a Dios. Hoy en día, hermanos, estamos afanados por tantas cosas y ponemos a Dios en segundo lugar, en tercer lugar en nuestras vidas, pero hermanos, olvidamos el mandamiento de Dios. Busca primeramente a Dios. Primeramente a Dios. Palabra de Dios en el libro de Efesios capítulo 4, verso 17, dice la Biblia que no debemos de andar como los otros gentiles. No debemos de andar, no debemos de andar. Y hoy en día vemos cristianos queriendo imitar la vida del mundo, de artistas, de famosos, de futbolistas. Palabra de Dios dice, hermano, no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. El cristiano, el Hijo de Dios, no debe de imitar las costumbres, los hábitos, el andar y el caminar de un incrédulo. No debe. Saúl obedeció a medias. Hermano, qué importante que usted y yo podamos hacerle caso a lo que Dios dice y cómo Dios dice. A veces tomamos la Biblia a medias, a nuestro antojo, y después nos preguntamos, pero ¿por qué no sale como Dios dice? Hermano, es interesante, pero he tenido hermanos en la iglesia en que hace lo que Dios le dice. Obedecen lo que Dios dice y vienen sorprendidos, me dicen, pastor, adivine qué. ¿Qué le digo, hermano? Hice lo que Dios dice y pastor, mire que funciona. Es verdad. Yo digo, hermano, ¿qué esperaba usted? Dios no miente, Dios no es deudor de nada. Importante que hagamos lo que Dios dice, como Él dice. Obediencia a Dios con prontitud, obediencia a Dios con exactitud. Pero déjeme mostrarle el tercer y último componente de la obediencia de Abraham a Dios. Abraham obedeció con prontitud. Abraham obedeció con exactitud en el monte Moriah. Pero número 3, hermanos, Abraham obedeció con certitud. Certeza en la obediencia. En el versículo 5 dice la Biblia de Génesis 22, entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allá y adoraremos, y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y le dijo, Padre mío.
prontitud en obedecer, exactitud en obedecer. Por último, hermanos, certitud en obedecer. Abraham obedeció, hermanos, con certeza, con seguridad. La palabra de Dios dice en el libro de Hebreos capítulo 11, es pues la fe la certeza, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No, una razón por la cual muchas veces no obedecemos es porque no tenemos fe. Y fe y obediencia en la Biblia siempre están muy conectados. No obedecemos, y la razón que no obedecemos es porque no tenemos fe. La Biblia dice aquí, hermanos, que el hijo le pregunta a Abraham, su padre: hijo, papi, ¿dónde está el cordero para el sacrificio? Y en el verso 8 dice la Biblia: y le respondió a Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Dios se proveerá de cordero. Y Abraham entendió muy bien que cuando usted y yo obedecemos a Dios, Dios no se equivoca. Cuando usted y yo hacemos lo que Dios dice, Él tiene un plan mejor. Él tiene un plan grande, único, especial para nosotros. Hermano, mire, era importante, hermano, mire, era importante que usted y yo podamos ver la fe de Abraham. Mire conmigo un ratito, hermanos, el libro de Hebreos, capítulo 11, por favor. En Hebreos, capítulo 11, encontramos un poquito más de luz con respecto a este paso de fe que dio Abraham. En Hebreos 11, y en el versículo 13, dice la Biblia: conforme a la fe murieron todos estos, dice la Biblia, sin haber recibido lo prometido, sino mirando de lejos y creyéndolo y saludándolo. Y dice la Biblia: y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. En el versículo, hermanos, allí en el versículo 11, mire lo que dice del libro de Hebreos. Dice la Biblia: por la fe, dice la Biblia, por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Oh, mire, Dios es fiel. Dios es fiel. Y hermanos, razón que muchas veces no obedecemos a Dios, y la razón que a veces nos paraliza nuestra obediencia a Dios, es, hermanos, muchas veces porque pues no creemos en Dios, no tenemos fe en Dios. Importante, hermano, y yo creo cuán necesarias son recordar las palabras de los apóstoles: Señor, aumentanos la fe, aumentanos la fe. En el capítulo 17 dice la Biblia, en el verso 17 del libro de Hebreos 11, la Biblia dice: por la fe, ¿por la qué, hermanos? Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ¿qué dice la Biblia? Ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac será llamada descendencia. Verso 19, pensando que Dios es poderoso. ¿Pensando qué, hermanos? Pensando que Dios es poderoso. Pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Bueno, mire, Abraham obedeció a Dios, y obedeció a Dios dando a su hijo, y la razón que Abraham pudo obedecer a Dios es porque, hermanos, había certeza en el obedecer. Hermanos, sin fe es imposible agradar a Dios. Si usted y yo no creemos que Dios es poderoso, lo más probable, pues no vamos a obedecerle. En el libro de Hebreos 10, verso 23, la Biblia nos dice: mantengamos firmes, sin fluctuar, la profesión de vuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Fiel es el que lo prometió. Hermano, nuestro Dios es fiel. Nuestro Dios es fiel y es digno de toda nuestra confianza. Es digno de que usted y yo podamos obedecerle cuando Él dice, como Él dice. Importante, hermanos, obediencia, prontitud en el obedecer, exactitud en el obedecer, pero qué importante también es certitud en el obedecer. ¿Cuántos cristianos hoy en día dicen, pues, ¿por qué tengo que obedecer a Dios? Qué bendición es que podamos obedecer a Dios. Hay gente que dice,
esto y esto y esto, tanto Dios me pide, qué bendición cuando yo comprendemos que qué bendición que podemos obedecer a Dios. En Primera de Tesalonicenses capítulo 5 y en el versículo 24, palabra de Dios nos dice, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Fiel es el que lo llama, el cual también lo hará. Dios es fiel. Dios es fiel. Hermano, mire, quiero que entienda algo. Dios bendice la obediencia. Quiero terminar con estos pasajes. Mire, vayamos la última vez en Génesis 22, versículo 13. Dios bendice nuestra obediencia. Y la razón que el cristiano debe de obedecer a Dios es porque las bendiciones de Dios están cuando usted y yo obedecemos. En Génesis 22, versículo 13, palabra de Dios nos contaba anterior a esto que Dios había ordenado a Abraham ofrecer a su hijo y Abraham había atado a su hijo, ya le iba a ofrecer sacrificio y una voz del cielo le dice, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, yo conozco que temes a Dios. Y en el verso 13 dice, entonces alzó Abraham sus ojos y miró y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y lo tomó al carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Hermano, la palabra proveerá o proveer